Hola, muy buenas. Vamos a ver cómo hacer un programa para escribir en palabras, para escribir en letras, números menores que un trillón, o sea, números de 12 cifras. O sea, subirlo de un trillón a un cuatrillón, a un quintrillón sería prácticamente inmediato, o sea, tal como lo vamos a ver. Entonces lo que queremos básicamente es esto: tenemos un número y queremos escribirlo en letras. En este caso, pues 2008 millones 560.045. A simple vista pues parece un problema complicado, lo tenemos que analizar a ver qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los casos. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo de menos a más, o sea, empezar por números pequeños e ir haciéndolo cada vez los números más grandes, a ver qué relación encontramos y qué es lo que podemos aprovechar. Entonces, si consideramos los números solamente de 0 a 100, o sea, lo más sencillito, números de 0 a 100, debemos pensar que qué es lo que tenemos que hacer. Realmente tenemos dos números, luego tendremos que extraer las dos cifras, lo podemos dividir por 10 y tener el 5 y tener el 4, los números que sean. Y en este caso, pues si lo analizamos, qué problemas, o sea, qué casos particulares tendremos. O sea, en principio, pues tenemos que dar aquí 50 y 4. Básicamente es lo que hay que hacer. Pero qué casos particulares tenemos. Por un lado tenemos los que son menores o iguales que 15, que son todos raros, o sea, no hay ninguna regla que nos permita decidir qué es lo que tenemos que hacer de 0 a 15. O sea, de 0 a 15 cada número es una palabra totalmente diferente. Luego tenemos el caso de los diecis, que claro, a partir de 15 se dice 16, 17, 18, o sea, dice, mira, pues podría aprovechar, como tengo este aquí, el números pequeños, pues podría poner 10 y lo que dé el número más pequeño. El caso de los 20 pasa igual. 20 es justo, se escribe 20, pero el resto son 21. 20, no se pone 20, sino que se pone 20 y luego es 21, 22, 23, o sea que es poner 20 y lo que nos dé el número más pequeño. Y el resto a partir de ahí son todos iguales, por ejemplo 30, 40, 50, 60. Lo que pasa es que se escribe ese número, hay que aprenderse de memoria desde el 20 hasta el 90, pero luego se pone una i o no se pone en función de que el siguiente número sea 0 o no. Si el siguiente número es 0, se pone 50 y ya está. Pero si el número no es 0, se pone un espacio, una y, un espacio y lo que valga la transformación del número que tenemos más pequeño. Ese sería el criterio para hacer números menores que 100. Claro, si lo ampliamos a números menores que 1000, aquí tendríamos lo que tenemos que hacer si fueran menores que 1000. Claro, ya suponemos que el número 54 lo sabemos escribir, porque ya lo hemos hecho antes. Con lo cual tendríamos una cifra, que es la de las centenas, y un número de 2 cifras que sabemos escribir perfectamente. Vemos que sería muy sencillo, ¿no? Porque es 354, 505. Lo que pasa es que, ¿qué casos particulares tiene esto? Que no se pone 000, o sea, cuando es 0 no se pone. Hay una diferencia: cuando es un 1 no se pone 100, no se pone 105 ni 105, sino que se pone 100 o 100, dependiendo que el número sea 100 o sea 100 y algo más. Hay que distinguir cuando es 1 el primer dígito, los dos últimos si son 0 o no son 0, y a partir de ahí pues todos son iguales: 345, 897, teniendo en cuenta que no se pone 300 y 0. 300 no se pone, con lo cual si el número no es 0, el que hay aquí delante, pues no se pone un 0 detrás cuando los otros son 0, pero si el primer número es 0, sí hay que poner el 0 que correspondería a este de aquí. O sea, si fuera 0,54 sí pondríamos, o sea, 54. El siguiente paso sería ver a ver qué pasa hasta los números hasta 1.000.000. Y esto ya es mucho más sencillo. Dice, bueno, 1.000.000 pues tengo 3 cifras y 3 cifras, pues 674.262. Simplemente es meter un 1000 entre medias y calcular el número dividido por 1000 y el número módulo 1000. ¿Con qué salvedades? Que no se dice 0.000 ni se dice 1.000, se dice solamente 1000. A partir de ahí todos son iguales: 2.500, 3.494, y que no se dice tantos mil 0, sino que se dice tantos mil. No se dice, por ejemplo, 674.000 0, aquí sería pues tantos mil 0, tantos mil. O sea, no se pone el 0 detrás en caso de que este no sea 0.
Y luego pasaremos al siguiente caso, que sería los números de 1.000.000, que es prácticamente lo mismo, pero con millones. Como ya sabemos escribir números entre 0 y 1.000.000, pues para hacerlo con millones, ¿qué tendríamos que hacer? Pues coger los 6 primeros, calcular el número, tal, poner millones y luego calcular el siguiente número, los siguientes 6 cifras y escribir el siguiente número. ¿Con qué salvedades? No se dice 0 millones, está incorrecto, o sea, cuando hay un 0 aquí no se pone nada. Se pone millones o 1.000.000, o sea, no se dice 1 millones. Si aquí hubiera un 1, no se dice 1 millones, se dice 1.000.000. Y tampoco se dice tantos millones 0. Cuando es 0 el último, el segundo número, y el primero no es 0, no se dicen tantos millones 0, se dicen tantos millones. Básicamente esto es lo que tenemos que, es análisis de lo que tenemos que programar. Entonces iremos haciendo estas funciones y nos iremos apoyando en cada una de ellas para ir consiguiendo una función mayor que cada vez lo haga mejor. Entonces básicamente el programa, pues como que tendríamos pues una función aquí que se llamaría pues en letras hasta 100, otra en letras hasta 1000, otra en letras hasta 1.000.000 y en letras hasta 1 billón, básicamente. Y luego un programa principal aquí pues para pedir un número por pantalla o lo que sea y llamar a la función correspondiente. Entonces vamos a ver cada una de las funciones cómo sería. Vamos a ver la función más sencilla, bueno, no es la más sencilla, igual es la más complicada, pero es la que tiene los números más pequeños. ¿Cómo hacemos una función que escriba un número en letras entre 0 y 100, entre 0 y 99 incluido? Necesitamos dos vectores, en uno nos guardaremos los números entre 0 y 15 y en otro nos guardaremos las decenas, o sea, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, tal, para no hacer un montón de comparaciones aquí. Indexando directamente con el número, pues sabemos qué cadena tenemos que escribir. Entonces primero nos calculamos cuánto valen las unidades y cuánto valen las decenas. Si fuera 54, pues el 5 serían las decenas y 4 serían las unidades. Entonces esta función, en lugar de escribir, lo que va a hacer es calcular un string. Vamos a calcular un string para luego imprimirlo, para que sea más versátil. Entonces, si el número es menor que 15, que es el caso más particular, directamente el resultado será lo que ponga en unidades de ese número. Si es 3, pues 3. ¿Qué es 13? Pues 13, lo que ponga en el vector. Entonces, en caso de que no sea menor que 15, ¿qué tenemos que ver? Si empieza por 1, porque será 10, si empieza por 2, que puede ser en este caso o 20, dependiendo que las unidades valgan 0 o no, o sea, se pone 20 cuando acaba en 0, o 20, lo que sea, cuando no acaba en 0. Y después, en cualquier otro caso, pues se pone lo que ponga en este vector, o 30, 40, 50, o sea, las decenas, dependiendo de lo que ponga en el vector, y se agrega o no se agrega una i en función de que no acabe en 0. Y si no acaba en 0, pues se agregan las unidades correspondientes del número pequeño. Y ya estaría. O sea, esta es la función que nos permitiría pasar un número a palabras menor que 100. Entonces, esto, como es poco, como es una función que calcula pocos números, podríamos incluso calcularla. O sea, en el programa principal, pues podríamos hacer, por ejemplo, pues por x en range de 100, o sea, para cada número entre 0 y 99, pues print, y podemos escribir lo que retorne pues en letras 100, le pasamos la x y nos escribirá cada uno de los números entre 0 y 100. Así comprobamos que todo esto lo hemos hecho bien. Si ejecutamos el programa, deberíamos ver aquí todos los números entre 0 y 100. Bueno, pues ya lo estáis viendo, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, tal, 15, 12, tal, 20, 21, 22, 23, hasta el 30, 31, 32, tal, 40, 50, pues parece que lo hace bien en todos los casos. O sea, que ya tendríamos la primera función que nos calcula el número entre 0 y 100. Y esta ya la tenemos hecha, o sea que ya la podemos utilizar. Entonces ahora vamos a hacer la función que calcula en letras un número que sea menor que 1000. Teniendo en cuenta que la otra la tenemos hecha. Necesitamos un vector para guardarnos el 100, 200, 300, 400, 500, 600, o sea, en función del número. Aquí lo que calcularemos será las decenas y las centenas. Las centenas será el número partido por 100 y las decenas unidades, o sea, todo lo que quede módulo 100 pues será el número pequeño. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Pues si empieza por 0,
si empieza por 1 o si empieza por cualquier otra cosa, porque el único caso particular que hemos encontrado antes es que no se dice 100, sino que se dice 100 cuando empieza por tal. Entonces, si las centenas son diferentes de 0, tenemos que mirar si son 1 o si no son 1. Si son 1, si acaba en 0 se pone 100, y si no acaba en 0 se pone 100. Y si no, pues se pone lo que ponga aquí, 200, 300, 400, 500, ya lo tendríamos. Entonces, en caso de que las decenas, lo que queda en el número, no valga 0, tenemos que añadir un espacio y luego poner lo que retorne la función que teníamos de ese número. Vemos que estamos llamando a la función letras 100 de el número módulo 100, bueno, aquí he puesto módulo, serían las decenas directamente. Ya que lo tengo calculado, pues podría poner decenas, que es el número de los dos dígitos pequeños. ¿Cuándo hay que escribirlo? O bien cuando las centenas sean igual a 0, porque entonces en cualquier caso hay que escribirlo, o bien cuando ellas sean diferentes de 0. Claro, cuando esta no es 0 y esta es 0, no hay que escribirlo porque no se pone 200, 0, sino que se pone 200. Y aquí pues ya tendríamos hecha la función. Aquí podría pues hacer se va a poner, por ejemplo, num igual a 245 y print en letras 1000 de ese número. Podemos escribir a ver qué nos da ese número, a ver si lo escribe bien. Y bueno, pues 245. Si por ejemplo ponemos 200, a ver que no ponga 200 y 0, 200, 0, y ponemos solamente 200. Y si le ponemos, por ejemplo, 37, no tiene que poner 037, sino que tiene que poner 37. Podemos ver algún caso más, por ejemplo, pues el 100 debería escribir 100, escribe 100, y 115, por ejemplo, debería poner 115, no 115. Vale, perfecto, ya tenemos hecha la función hasta los miles. Ahora, partiendo de que tenemos esta, vamos a hacer la del millón, los números menores que un millón. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Pues bueno, pues muy sencillo, tenemos que partir el número. Aquí dividimos la parte de los miles, el número partido por 1000, y la parte de las centenas, todo lo que quede, el número módulo 1000. Claro, tenemos casos particulares, el caso del 0, el caso del 2, es lo que tenemos que comprobar. Entonces, en el caso del 1, aquí lo he programado un poco diferente, pero es igual. O sea, si el número es mayor que 2, o sea que el número grande de las miles, 2000, 3000, 4000, 5000, hay que poner lo que ponga ese número y un espacio. Entonces, si es diferente de 0 el número, pues hay que escribir 1000 también. Entonces, en caso de que las centenas sean diferentes de 0 o los miles sean igual a 0, igual que en el caso anterior, nos pondremos pues un espacio, en caso de que no lo hayamos puesto, y escribiremos lo que nos dé la función anterior calculada con el número de la centena. Fijaros que aquí estamos llamando a la función en letras 1000 y la función en letras 1000, que es la que hemos hecho antes, pero para el número partido por 1000 y para el número módulo 1000. O sea que son tanto no sé qué 1000, tanto no sé qué. Y básicamente pues es lo que tendríamos programado. Lo podemos probar. Aquí en vez de 1000, pues aquí he llamado al 1000, así, al millón, hasta que llegue al millón, en letras millón. Pues bueno, pues si le ponemos 115 debería funcionar exactamente igual, 115, pero si ahora ponemos aquí, por ejemplo, pues yo qué sé, pues 305, sean 300.000, 115, 305.000, 115, pues 305.000, 115. Vamos a probar los casos particulares, por ejemplo, 100.000, a ver qué pone, si lo pone bien, 100.000 o 100.000. Es cuestión de ver todos los casos. Y luego tendríamos la siguiente parte, que sería hasta el billón. Y básicamente el billón es igual que el millón, si lo miramos es exactamente lo mismo, porque se pone el número en letras, o sea, dividimos en este caso por 1.000.000 en lugar de por 1000, tenemos los millones y los millones de abajo, y entonces pues si es mayor que 2, pues ponemos siempre lo que valga y millones. Si es 1 no se pone millón, sino que se pone 1.000.000, no se pone 1.000.000, se escribe 1.000.000. Antes no se escribía 1.000, se escribía 1000. En este caso no es 1.000.000, sino que es 1.000.000, y en cualquier otro caso pues ya hemos puesto aquí pues los millones, si eran mayores que 2 o 1.000.000, y después
el número que queda detrás, pues pasado a letras llamando a la función que teníamos hecha antes. Y aquí, por ejemplo, si ponemos, yo que sé, pues cualquier número, yo que sé, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12. Si le ponemos este número, pues nos escribirá, a ver, qué es lo que se quejaba, ese porque he llamado a millón y no a billón. Y claro, pues al indexar con los vectores daba error. Si lo ejecutamos, pues nos dará, bueno, pues 987.346.278.375. Bueno, pues ya tenéis aquí, es un programita, es bastante pequeñito. Si lo vemos todo desplegado, todo lo que hay programado aquí, pues tampoco hay mucho código. Lo que pasa es que, claro, en estos casos hay que tener en cuenta que hay que ser ordenado, hay que ir analizando los casos, y en este caso pues construyendo las funciones poco a poco. Es un programa que no tiene ni 100 líneas, es muy pequeñito, y que nos permite pasar un número hasta un trillón en letras, en palabras. Venga, pues un saludo, hasta el siguiente vídeo.